El libro más difícil de descifrar, manuscrito de Voynich o Voynich. Voynich. Ya que en mi biblioteca había, ocupando espacio inútilmente, cierto enigma de la esfinge, un escrito en caracteres desconocidos. Por las imágenes de hierbas, de las cuales hay una gran cantidad en el códice, y por las diversas figuras, estrellas y otras cosas que presentan apariencia de simbolismo químico, supongo que todo el conjunto tiene un carácter médico. Hace 400 años, el 27 de abril del año 1639, el alquimista checo George Barej escribe textualmente lo que les acabo de ¿Qué? Ese Yoka, boludo. leer, en una carta que enviaría a Athanasius Kircher, un sacerdote jesuita aclamado por resolver Ese es el Yoka. silencios. El Yoka, boludo. George explicaba que tenía en sus manos un libro misterioso, escrito en un lenguaje desconocido, con símbolos extraños, con dibujos de hierbas, con dibujos de estrellas, símbolos de alquimia. George estaba tan confundido como estamos actualmente Alto falopero. porque tenía en sus manos el libro más misterioso del mundo, el manuscrito de Voynich. Actualmente se encuentra en la Universidad de Yale, Connecticut, Yale. Estados Unidos. Y se volvió famoso después de que Wilfrid Voynich lo mostrara al público en 1912. Es un libro escrito a mano que mide 23.5 centímetros de alto por 16.2 de largo. Consta de más de 240 páginas, de las cuales 20 están perdidas con un texto que no le pertenece Te van a comprar un libro así, como de misterio o algo así de investigación. Qué bueno tener un libro así medio histórico. a ningún idioma. No es árabe, no es hebreo, no es... O tener un libro de las escrituras egipcias, algo de eso, ¿viste? De palabra media macumbera. Vos lo leí y decís, no, guacho, esto está re fasolero. latín medieval, no es lenguaje gótico, no es ningún lenguaje Gótico. actual, ningún lenguaje pasado. Por eso es tan misterioso. Es el único libro que se conoce en toda la Decía nada, nazi, todo así traducido, ¿viste? Ya habían predecido el futuro. historia que está escrito en esta lengua y nadie, Comprate por Mercado Libre. fecha de hoy, que es 24 de octubre de Sí, pero ¿cuál? 2025, lo pudo resolver. Nadie. A lo largo de la historia hubiera Habría que buscar unos libros medio de esa índole. Publicaron papers larguísimos detallando cómo se podría resolver. Fue estudiado por criptógrafos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda. Dale, re, nada más. Pero nadie a día de hoy lo pudo resolver todavía. Nadie sabe quién lo escribió, por qué lo escribió. Consta de 7 secciones bastante diferenciadas. La primera cubre 126 páginas del manuscrito, en donde se presentan más de 100 plantas distintas junto a pequeños textos que acompañan las imágenes. Lo más raro es que ninguna de estas plantas se pueden identificar con exactitud. Nadie sabe a qué planta del mundo real le pertenecen. La segunda sección cubre 3 páginas y contiene diagramas circulares donde parece referirse a un apartado de astronomía. Algunos de los gráficos tienen símbolos de sol, luna y estrellas. La sección número 3 cubre 3 páginas también y contiene signos zodiacales dentro de estos diagramas en forma circular. Por ejemplo, 2 peces para Piscis, un toro para Tauro, una cabra para Aries, un hombre y una mujer vestidos sosteniéndose las manos para Géminis, y así podemos seguir con el resto de los signos. Lo más raro es que en cada una de estas ruedas se representan a exactamente 30 mujeres desnudas sosteniendo una estrella cada una. Después seguimos por la sección número 4, que es una sección de biología que consiste de 20 páginas, en donde el autor dibujó cuerpos de mujeres desnudas, otra vez bañándose en piletas de agua verde conectadas por unas tuberías medias raras. Sigue la sección número 5, que es un apartado de cosmología. Esta es la sección más rara porque en vez de estar hechas de varias hojas, se fabricó usando una hoja enorme que se dobla en 6 partes. Está dibujado un círculo central enorme rodeado de otros 8 círculos más pequeños. Todos están conectados usando lo que parecen ser como rutas, avenidas o tuberías. La siguiente sección, la número 6, consta de 16 páginas y parece ser un apartado farmacéutico, en donde aparecen distintos tarros, partes de plantas, como hojas y raíces. Y por último, una sección puramente hecha de texto, con párrafos que están marcados a la izquierda con estrellas. Lo que más me llama la atención es que en todo el manuscrito, las 240 páginas, no hay ninguna tachadura, no hay nada. No, esto Es rarísimo eso. escrito como perfecto. Pero hechos tan milimétricamente que no se pueden ver a simple vista, como si alguien estuviera ocultándonos algo. Esto es muy raro porque al ser un libro tan largo, 240 páginas, deberían notarse tachaduras y correcciones a simple vista.
Pero no pasa esto. Es como si el autor lo estuviera copiando de otro lado en vez de escribirlo. Claro, o sea, raro. El manuscrito fue escaneado, por suerte, página a página por completo, y si entramos a esta página de la Universidad de Yale, podemos No, ver repiola. cada una de sus páginas con lujo de detalle, que nos va a servir. Algo que quiero que noten es que arriba a la derecha hay números. Sí, números, no símbolos del lenguaje de Voynich. Números. Eso significa que otra persona lo escribió. Pero ¿cómo podemos estar seguros de esto? Porque en la página número 13, fíjense el número, está encima de una mancha de agua. De hecho, en la página siguiente, en la página 14, podemos ver que la mancha de agua no afectó al número, pero sí afectó a la flor. O sea que podemos decir que en el manuscrito hay pequeños textos escritos por otras personas. Y esto tiene sentido porque el libro fue pasando de mano en mano durante más de 400 años. De hecho, no se sabe quién es el autor, pero se hicieron estudios de datación por radiocarbono y se determinó que la fecha de creación de las páginas tiene que haber sido sí o sí entre el año 1404 Una y banda. 1438. Pero ¿cómo no podemos saber lo que dice? ¿Por qué es tan difícil de resolver? ¿Es un lenguaje? ¿Es un código secreto? ¿Qué es? Para responder esa pregunta, tenemos que hablar en profundidad sobre criptografía. Criptografía de nazi. Primero y principal, ¿cómo sabemos que este libro realmente dice algo coherente? O sea, el autor podría haberse inventado todos los símbolos y haber escrito 240 páginas de pura basura que no dicen absolutamente nada, y para hacernos perder el tiempo a nosotros, especialmente a mí que estoy grabando un video en YouTube intentando resolverlo. ¿O no? De la Me mata la cara que hace. que él, en y a los se de las. Un por con no, una su para es, al. Esas son las 20 palabras más comunes en el español ordenadas por su frecuencia. Pero ahora noten esto, cuando contamos la cantidad de veces que aparecen las palabras, aparece este patrón. La segunda Código palabra QR. más usada aparece la mitad de veces que la primera. La tercera palabra un tercio de veces que la primera, la cuarta palabra un cuarto de veces, la quinta un quinto, la sexta un sexto y así con el resto. Es decir, que la frecuencia de cada palabra es 1 dividido su posición. Esto se lo conoce como la ley de Zipf Ya me perdí, boludo. y aparece cuando contamos todas las palabras del idioma español, y del inglés, y del francés, y del portugués, y del alemán, y del japonés, y del ucraniano. En realidad, aparece cuando contamos las palabras de todos los idiomas. No solamente de todos los idiomas, sino de todos los idiomas que ya no existen también. Lo más raro es que no sabemos por qué pasa esto, pero siempre cualquier idioma sigue la ley de Zipf. Y como se están imaginando, cuando lo hacemos con las palabras que están en el manuscrito de Voynich, también sigue la ley de Zipf. No, Vemos guacho. que las palabras que están escritas en el manuscrito siguen exactamente esta ley y acá lo hemos comparado con otros idiomas de Europa, Asia y África. Por lo tanto, la persona que lo escribió no lo hizo al azar. Realmente se trata de un idioma real, con palabras que no están escritas aleatoriamente. Perfecto. ¿Y ahora cómo hacemos para descifrarlo? Si tuviéramos que formar una palabra en español que empiece con la letra E, ¿qué letra le podría seguir? La B, por ejemplo. O la C, o la D, F, G, H, I, J, K. Tenemos muchas posibilidades para elegir la segunda letra. Ahora imagínense una palabra que empiece con la letra Q. ¿Qué La U. letra puede ir después? La U. Piensen. La U. Una sola. ¿Y qué otra letra más? Exacto. No Una existe sola. ninguna otra letra que le pueda seguir a la Q que no sea la U. Esto quiere decir que si encontrásemos un texto en español donde esté borrada una palabra que empieza con Q, podemos decir con total certeza que la siguiente letra va a ser sí o sí una U. Es más, si nos vamos más allá, podemos decir y afirmar que la tercera letra va a ser siempre una vocal, ya que no existe ninguna palabra que empiece con Q, le siga una U y que sea una consonante, sí o sí tiene que ser vocal. Esto aumenta la predictibilidad del lenguaje. Por lo tanto, si lo hacemos para cada una de las letras y palabras, tenemos lo que se llama la entropía del idioma. Entropía del Mientras idioma. menor sea la entropía, más ordenadas están las letras, por lo tanto aumenta la predictibilidad del idioma. Pero si la entropía es mayor, significa que las letras están más desordenadas, por lo tanto la predictibilidad es mucho menor, es como si estuvieras escribiendo letras al azar. Y si vemos este gráfico, esta es la entropía de casi todos los idiomas que conocemos hoy.
Pero ¿cuál es la entropía del manuscrito de Voynich? Eso depende mucho de cómo agrupemos los símbolos. Porque como está escrito en cursiva es muy difícil saber cuál símbolo es cuál. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que este símbolo es uno solo? Capaz que son 3 juntos, no lo sabemos. Claro, para mí, Por para mí ejemplo, son otro. 3 Es juntos. muy difícil agruparlo. Ahí, Entonces necesitamos una persona que se encargue de resolver jodido. este problema y que cree un alfabeto. Hay muchos en realidad, pero el que más se suele usar se llama el alfabeto B corta 101, que lo pueden descargar ustedes mismos y escribir texto con símbolos del manuscrito de Voynich, como el que están viendo en pantalla. Ahora que tenemos el alfabeto, podemos usarlo para transcribir absolutamente todo el manuscrito y hacer un análisis de frecuencia de cuáles son los símbolos que más se repiten y calcular su entropía. Recuerden que la entropía de los idiomas alta conocidos era quilombo, esta. boludo. ¿Y saben cuál es la del manuscrito de Voynich? Esta. Sí, es extremadamente baja. Eso significa que no son símbolos escritos al azar, tienen sentido, significa que son predecibles. La ventaja de tener baja entropía es que podemos hacer un análisis de la cantidad de veces que se repite cada símbolo, por lo tanto podemos usarlo para descifrar textos, como este. A priori no sabemos cómo descifrarlo porque desconocemos el algoritmo que se usó para encriptarlo. Puede ser literalmente cualquiera, pero notamos un patrón bastante interesante. La letra que más se repite es la S, seguido de la O, después la D, después la G y la H. Además, sabemos que en español estadísticticamente las letras que más se repiten en orden son la E, la A, la O, la S y la R, en ese orden. Así Ahí ya tenemos. vamos a decir que la S sería una E, que Claro. la O es una A y que la D es una O. Mientras más bajas Está bueno, ¿no? las letras, es más probable que cometamos un error. Así que vamos a asumir a priori que la G es una S y que la H es una R. Pero notamos que el texto está un poco raro, porque si nos fijamos en esta palabra Como mayúsculas. esre, no existe ninguna palabra en español que termine con esre. Pero si ahora R. hacemos el cambio al revés, que la G es una R y que Erce. la H es una S, Erce. vemos que ahora la palabra es K seguido de erce. Y solo hay 2 palabras de 5 letras que terminan con erce: terce y verse. Por lo tanto, estamos en el camino correcto de descifrarlo y la K seguramente es una B corta. Ahora tiene sentido que la E sea una P porque si reemplazamos en eara y eor nos dan palabras que tienen sentido. A pesar, re, sos. Vemos claramente que la R es una D y que la Z es una L. Ahora podemos intuir que la Q es una C, que la J es una U, que la F es una Q y ahora podemos adivinar el resto fácilmente. Esto lo pude descifrar con esta técnica porque para encriptarlo usé el cifrado César, que es un cifrado por sustitución simple. Esto significa que a cada letra del abecedario siempre le va a corresponder otra letra. Por ejemplo, acá siempre la A va a ser la O, la B va a ser la P y la Q va a ser la C, siempre. Entonces podríamos usar esta técnica de analizar la frecuencia de cada símbolo para poder resolver el manuscrito de Voynich. No. Porque cualquier algoritmo de sustitución simple hace mantener la entropía del idioma. Como las letras se reemplazan por las mismas, no va a cambiar sustancialmente el mensaje. Si un mensaje en español tiene entropía 2.9, lo encripto con el cifrado César y ahora le cambio los símbolos, va a seguir teniendo entropía 2.9. Pero el manuscrito de Voynich tiene entropía 2.3. 2.3. Y ningún otro idioma tiene ese nivel de entropía tan bajo. Eso significa que podrían haber usado otro algoritmo de encriptación para hacer que su entropía cambie. Esto se logra con algoritmos de encriptado más complejos que se los llama cifrados polialfabéticos, como el cifrado de Vigenère o incluso la máquina Enigma era un cifrado polialfabético. A la mierda. Lo importante acá es que ahora las letras no van a tener una única correspondencia con otra en el abecedario. Por ejemplo, si ciframos esta frase con el cifrado de Vigenère usando la clave Pepe, vemos que las 3 letras I se escribe con letras distintas. Lo mismo pasa con la letra E. Entonces el manuscrito de Voynich podría estar encriptado con algún método de cifrado polialfabético. De hecho no sería tan raro porque ya por el año 1400 se escribían libros de nuevos lenguajes y nuevos métodos de encriptación, como el que inventa el ingeniero Giovanni Fontana en 1420 titulado Bellicorum Instrumentorum, en donde está escrito mitad en latín medieval y mitad en el código que inventó usando una máquina, también propiedad de él. Lo interesante de este libro, además del código, es que en prácticamente todas las páginas aparecen ilustraciones, en algunos casos de máquinas que inventaba, de objetos y de otras cosas. Pero todo esto tiene, curiosamente, mucha similitud. Un lenguaje secreto,
con imágenes y gráficos. Incluso en una parte, Giovanni Fontana dibuja un árbol y lo hace curiosamente muy parecido a las plantas que están escritas en el manuscrito de Voynich. Pero no solamente Giovanni escribió libros con códigos secretos, también tenemos al cuaderno de Rienzi. Rienzi, ¿qué mierda es Rienzi? Símbolos extremadamente diminutos, o sea, realmente, porque para verlo bien se necesita usar una lupa. Ernest Rienzi publica este diario en aproximadamente el año 1887 y durante más de 130 años permaneció indescifrable, hasta que una página alemana lo publica como un acertijo. Entonces un criptógrafo llamado Tony Gaffney lo pudo desencriptar. Parece que el texto original estaba en italiano y que estos símbolos representarían números. Entonces podríamos decir que el manuscrito de Voynich es un lenguaje encriptado y que nadie lo pudo descifrar. Probablemente no. Como los cifrados polialfabéticos alteran la cantidad de letras distintas que hay en un texto, la entropía va a aumentar porque hay más desorden. Por ejemplo, esto significa que un texto encriptado con el cifrado de Wegener va a tender a tener más entropía que el lenguaje original. De hecho, cuando encriptamos un mensaje, la entropía o se mantiene igual si usamos cifrados monoalfabéticos o aumenta en cifrados polialfabéticos, pero nunca puede disminuir. Y recuerden que la entropía del manuscrito de Voynich es extremadamente baja, más baja que cualquier lenguaje conocido, más baja que incluso los lenguajes asiáticos, que son los que menos entropía tienen. Esto presupone que lo que está escrito en el manuscrito no es un lenguaje encriptado, sino un lenguaje en sí mismo, al que se lo conoce como voynichés. Voynichés. Que probablemente sea un lenguaje perdido, y esto no sería muy extraño. Por ejemplo, Mirá de ese. ¿Qué es ese chinardo, boludo? ¿Qué es? ¡Eh! Carajo. el lenguaje egipcio, que consiste de los jeroglíficos, la escritura hierática y los signos demóticos, permanecieron indescifrables durante más de 1200 años. Como les conté al principio del video, había personas... La descripción del video tenía para jeroglíficos desencriptar, boludo. Tenía todo chinardo. Certeza y seguridad. Hasta que en el año 1799, cerca del delta del Nilo, encuentran esta piedra. En la parte de arriba podemos ver que están escritos múltiples jeroglíficos, abajo hay escrituras egipcias demóticas y por último estaba el texto escrito en griego antiguo. Se había encontrado la piedra Rosetta. Fue la última pieza del rompecabezas para poder descifrar todas las escrituras egipcias. Pero ¿qué pasa en los idiomas donde no hay ninguna piedra Rosetta? En ese caso el idioma queda indescifrable y se lo conoce como lenguaje perdido. Hay múltiples ejemplos de lenguajes perdidos, como por ejemplo el Saugoek, el Kitán o el Rongorongo. Rongorongo. Que es un sistema de escritura descubierto en la isla de Pascua en el siglo XIX y consta de símbolos de animales y figuras humanas. A día de hoy hay varias teorías e intentos de descifrarlo, pero nadie lo pudo hacer todavía, nadie. No se puede leer. Lo mismo pasa con el manuscrito de Voynich, con más de 30 símbolos distintos, 170.000 caracteres, más de 35.000 palabras. Nadie entiende absolutamente nada, ni una palabra. Lo poco que se sabe del manuscrito es que se escribió de arriba a abajo, de izquierda a derecha, como en la mayoría de lenguas europeas, y que hay símbolos que se repiten juntos. Como pasa en el español, que cuando hay una Q siempre va seguida de una U, en el voynichés, siempre que aparece este símbolo, aparece este otro al lado. Además, en algunas páginas podemos notar que están escritas con un estilo distinto. En esta página podemos ver un estilo más comprimido, como si estuviera todo más junto. Y en la página siguiente, una letra más espaciada, más recta. Además, se descubrió que ambos estilos usan una frecuencia distinta de símbolos, como si se tratara de un lenguaje distinto dentro del mismo idioma. Esto sugiere que el libro no fue escrito por una sola persona, ni por dos ni tres, sino que se estima que hay hasta 5 manos distintas en el manuscrito. Pero ¿qué es lo más cercano que se pudo descifrar? Esto es muy interesante porque para hacer este video investigué muchísimo, más de lo que me pensaba. Y me encontré con Lisa de Simpsons.
que es la persona que más está investigando el tema actualmente en todo el mundo, y se dio cuenta de lo siguiente. Esto es data fresca, literalmente hace 11 días subió el paper, dejo el video en la descripción. Cualquier texto medieval se producía de la siguiente manera: se agarraba una hoja doble que se llama bifolio y se escribe una página de un lado y otra página del otro. Encima de ese bifolio va otro bifolio, y encima de ese bifolio va otro bifolio y otro bifolio. El conjunto de bifolios se llama quire. Fire. No sé el término en español, pero en inglés es quire. El manuscrito de Voynich está compuesto por 20 quires. Lo importante acá es que para escribirse estas páginas deben escribirse hojas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, agarramos un quire cualquiera, vamos al bifolio que está más abajo. Dentro de este bifolio se tiene que escribir la página número 32 de un lado y la 25 del otro. En el bifolio que está más arriba debe escribirse la 31 por un lado y la 26 del otro. O sea, no tiene nada que ver. Y bueno, así con las demás. Y ahora es donde entra Lisa Davis y observa lo siguiente. Fíjense en la página 78 y la 81. Aparte de estar en el mismo bifolio, están conectadas por el mismo gráfico. Si son páginas distintas, deberían haber gráficos distintos. Entonces se puso a pensar, ¿qué pasaría si realmente las páginas del manuscrito de Voynich estuvieran desordenadas y las estuviéramos analizando mal durante estos 400 años? Así que creó una inteligencia artificial que, sin entender el texto, sin entenderlo... ¿Cuál es una boludez? Eso lo tendría que haber de años, hace millones de años. Dañares. Pero es muy básico lo de los dibujos. Pones uno al lado del otro, es un puzzle básico en que, Dios, boludo, es que como encaja el dibujo, claramente. Analiza la A similitud. mí no pudieron haber tardado tanto en darse cuenta Si de eso. analizamos dos páginas cualquiera de un bifolio común, por ejemplo las páginas 103 y las 116, no deberían tener similitudes porque son páginas distintas, aunque estén en el mismo bifolio. Así que corrieron el algoritmo para la página 103 y 116 y notaron que tenía mucha similitud. No solo eso, sino que la 104 con la 115 también y la 105 con la 114 también. Esto sugiere, y sería muy raro esto, que el libro no está organizado en quires, sino en bifolios uno al lado del otro. Raro para la época medieval. Esto tiene sentido porque en este cambio de sección, miren acá, la versión normal se ve así. Y la versión reordenada empieza con esta letra que parecería ser una mayúscula. Sea lo que sea, es lo más cerca que estamos hoy de resolver el manuscrito de Voynich. Esto es solamente un pequeño recordatorio de nuestra limitadísima capacidad para descifrar lenguajes. Lenguajes creados por nosotros mismos. ¿Qué nos espera para descifrar lenguajes de otras especies? Claro, boludo. Los monos, los delfines, Los los alienígenas. perros. Por desgracia no nos podemos descifrar todavía. O sí. Todavía. Poder se puede. Imagínate, boludo, saber el idioma de un perro, boludo. Y es como que sí, pasaría un perro, boludo. Yo creo que ahí cae apenas un científico, no sé si científico que dictan idiomas, descubren eso, tiene el apocalipsis, boludo. Que estamos corrompiendo en el mundo de muy nazi. Al menos que ese sea el objetivo de resolver el puzzle de los idiomas y descubrir alguna sección rara del mundo. Yo creo que se va a romper el mundo el momento que descubramos el idioma de un perro, de un gato o cualquier animal, boludo. Ahí va a ser una locura, boludo.